Vamos a ver ahora la parte de ginecología. Una primera parte hablaremos de la ginecología funcional y luego más adelante de la ginecología oncológica. El primer tema que vamos a ver es el tema del ciclo genital femenino, fundamental para entender la fisiopatología de muchas de las patologías que luego vamos a ver. El primer concepto es cómo se correlaciona el eje hipotálamo-hipófisis-gónada. A nivel del hipotálamo tenemos la liberación de GnRH de forma pulsátil. Cuando los pulsos son rápidos, se produce la liberación de LH. Cuando los pulsos son lentos, la liberación de FSH. Cada una de estas hormonas se liberan a nivel de la hipófisis y actúan sobre el ovario. La FSH actúa sobre la granulosa, mientras que la LH actúa sobre la teca. La FSH, que significa hormona folículo estimulante, estimula los folículos, que son los productores de estrógenos, mientras que la LH actúa sobre la teca, que es donde se producen los andrógenos. Recordad que a nivel del ovario hay una conversión muy importante de andrógenos en estrógenos a través de una aromatasa. Entonces, ¿qué partes distinguimos en el ciclo? ¿Qué hormonas tenemos en cada parte? Y cómo funciona. El ciclo en principio se considera normal de 28 días, con una ovulación en torno al día 14. Durante la primera parte, si miramos al ovario, hablamos de una fase folicular. Durante esa fase lo que tenemos es una cohorte folicular, muchos folículos, del cual saldrá el folículo primordial. Sobre esos folículos está actuando la FSH y esos folículos están produciendo estradiol. El folículo que sobrevive, el folículo primordial, es el folículo que más receptores de FSH tiene y más niveles de estrógenos produce. Ese es el folículo que sobrevive y se denomina folículo dominante. Ese aumento muy importante de los estrógenos va a producir la liberación de un pico de LH. Ese pico de LH y en menor cantidad de FSH es el responsable de que tenga lugar la ovulación. Una vez tiene lugar la ovulación, a nivel del ovario queda una cicatriz que es lo que llamamos cuerpo lúteo. Como recordamos de la parte de obstetricia, el cuerpo lúteo es el encargado de sintetizar progesterona. Tanto progesterona como también estrógenos. Con lo cual, en esa segunda fase del ciclo, a partir de la ovulación, aparte de estrógenos, aparte de progesterona, vamos a tener estrógenos. Es lo que llamamos la fase lútea. Llega un momento que se destruye el cuerpo lúteo si no ha habido fecundación, si no se ha producido embarazo, y caen de forma brusca los estrógenos y los gestágenos. Esa caída brusca produce la caída del endometrio y la consecuente menstruación. De forma que si miramos al ovario tenemos una primera fase que se denomina fase folicular y una segunda fase tras la ovulación que se denomina fase lútea. Si miramos al endometrio y a la respuesta que tiene a esas hormonas, en la primera fase solo teníamos estrógenos, no hay progesterona, con lo cual ese endometrio va a proliferar. Es una fase proliferativa. Pero en la segunda fase, en la que ya tenemos estrógenos y progesterona, la progesterona lo que va a hacer es que esas glándulas endometriales maduren. Entonces, si miramos el endometrio, tenemos una primera fase proliferativa y otra fase secretora. Y a nivel clínico, ¿qué nos importa esto? Bueno, pues leemos la pregunta 169. Dice: la curva de temperatura basal en una mujer de 28 años muestra 36,5 grados a 36,6 durante todo un ciclo de 32 días. ¿Qué está ocurriendo? Recordad cuáles son las funciones de la progesterona. La progesterona es una hormona que prepara para la gestación, produce relajación de la musculatura lisa, prepara las mamas, pero también produce un aumento del metabolismo y produce un aumento de la temperatura basal. Cuando tenemos una curva de temperatura monofásica, quiere decir que no tenemos progesterona en la segunda mitad del ciclo. ¿Y qué es lo que nos puede llevar a que no haya progesterona? Pues que no haya ovulación. Es decir,
que cuando nos hablen de una curva de temperatura monofásica en el ciclo genital, tenemos que asociarlos con un ciclo anovulador. El siguiente tema que vamos a tratar es el tema de las amenorreas. ¿Cuál es la causa más frecuente de amenorrea? No se nos tiene que olvidar que es el embarazo. Y en segundo lugar, el síndrome de ovario poliquístico. Dos cosas importantes: ¿quién determina los genitales externos y quién determina los genitales internos? La presencia del cromosoma Y hace que los genitales internos sean masculinos, es decir, que su ausencia, la ausencia de cromosoma Y, hace que los genitales sean femeninos. Sin embargo, cuando hablamos de los genitales externos, ¿quién determina que sean femeninos o masculinos? No son los cromosomas, sino las hormonas. En presencia de andrógenos se desarrollarán los genitales externos masculinos. Si no hay andrógenos, se quedarán unos genitales externos femeninos. Debemos diferenciar dos tipos de amenorreas: las amenorreas primarias y las amenorreas secundarias. Definimos amenorrea primaria como la ausencia de menstruación a los 16 años. Y dentro de sus posibles causas tenemos las anomalías genitales, la amenorrea por anorexia o deporte extremo o las alteraciones a nivel central. Dentro de las alteraciones a nivel central tenemos los hipogonadismos y hipogonadotropos, y dentro de estos muchos síndromes, del cual, por ejemplo, podemos recordar el síndrome de Kallmann, que asocia hipogonadismo y hipogonadotropo con anosmia. Recordad que los hipogonadismos centrales, la FSH y la LH, siempre van a estar bajas. Pero lo que es importante recordar son los cuadros de anomalías genitales, y dentro de ellas las disgenesias gonadales, porque la causa más frecuente de amenorrea primaria es el síndrome de Turner. Las disgenesias gonadales incluyen tres cuadros: el síndrome de Turner, el síndrome de Swyer y la disgenesia gonadal mixta. Todos ellos comparten una característica, que es que tienen las gonadotropinas elevadas, FSH y LH aumentadas. ¿Por qué? Porque el ovario no funciona, es una gónada disgenética, y por lo tanto no hay ese feedback negativo que suprima las gonadotropinas. Las gonadotropinas están muy aumentadas, intentando hacer funcionar a esa gónada. En el síndrome de Turner, importante, el cariotipo 45X0, aunque a veces encontramos mosaicos 46XX, 45X0. En el síndrome de Swyer, las gonadotropinas también están muy altas, pero el cariotipo es 46XY. ¿Qué ocurre en el síndrome de Swyer? El problema es que el cromosoma Y no funciona. Las gónadas son gónadas disgenéticas que en su cariotipo tienen un cromosoma Y y por tanto tienen mayor riesgo de malignizar, degenerando a un gonadoblastoma. Y por último, dentro de las disgenesias gonadales tenemos la disgenesia gonadal mixta, que es un cuadro mezclado de los dos anteriores, con un cariotipo 45X0, 46XY, en el cual podemos encontrar unas gónadas disgenéticas de tipo Goteste, o bien una gónada de tipo masculina disgenética y otra gónada femenina disgenética. Fuera de las disgenesias gonadales encontramos otros cuadros, entre ellos el síndrome de Morris. El síndrome de Morris es un cuadro en el que encontramos mujeres con genitales externos totalmente normales, con unas gonadotropinas normales, pero que el cariotipo es 46XY. ¿Qué ocurre en estas pacientes? El cromosoma Y sí que funciona, no es como en el síndrome de Swyer, con lo cual los genitales internos van a ser masculinos, no hay útero, hay testículos, no hay ovarios, hay testículos. El problema reside en los andrógenos, hay un fallo en el receptor de los andrógenos, y recordar que son estos los que definen los caracteres, los genitales externos. Esas gónadas de tipo masculino con cromosoma Y intraabdominales también tienen riesgo de degenerar y convertirse en un disgerminoma.
También tenemos el síndrome de Rokitansky. El síndrome de Rokitansky son mujeres con unas gonadotropinas normales, una función ovárica normal, y el cariotipo normal, 46XX, pero el problema es un problema de fusión de los conductos de Miller, dando lugar a una agenesia total o parcial del útero y de los tercios superiores de vagina, de forma que en el caso clínico nos hablarán de una vagina muy corta o prácticamente ciega. Y por último tenemos el síndrome adrenogenital. El cariotipo del síndrome adrenogenital, también denominado hiperplasia suprarrenal congénita, es normal, 46XX. El ovario es normal, el problema es ese fallo a nivel de la suprarrenal que produce un aumento de la producción de andrógenos. Cuando tenemos muchos andrógenos circulantes se bloquea la función del ovario y al no haber ovario, no hay función ovárica, no hay menstruación. ¿Cuál es el déficit enzimático más frecuente? El déficit de 21-hidroxilasa. Pero hay otros déficits, por ejemplo, el que nos comentan en la pregunta 178 del 1099-2000. Es una paciente de 22 años con caracteres sexuales poco desarrollados, con amenorrea primaria y que además presenta hipertensión arterial e hipocaliemia. Esto es muy típico del déficit de 17-alfa-hidroxilasa. Por lo tanto, recordar que en el estudio de las pacientes con amenorrea primaria, las pruebas iniciales a pedir van a ser una determinación de FSH, LH y estradiol y un cariotipo. Las amenorreas secundarias se definen como la ausencia de regla durante 3 meses en una paciente que ha tenido reglas previamente. Dentro de las posibles causas tenemos el síndrome de Asherman después de un legrado, tenemos la amenorrea por anorexia y deporte, por enfermedades intercurrentes como puede ser una hiperprolactinemia, las alteraciones tiroideas, etc. Lo que es importante es saber hacer un diagnóstico diferencial cuando nos lo presenten en un caso clínico, y para eso es muy importante seguir el siguiente esquema. Lo primero, buscar si existe embarazo o no. En caso de que no exista, lo siguiente que pediremos es una determinación de prolactina y hormonas tiroideas. En caso de que estén alterados, deberemos corregir estas alteraciones para conseguir restablecer la función ovárica. Si tanto las hormonas tiroideas como la prolactina es normal, lo que vamos a hacer es administrar progesterona. Si al dar progesterona conseguimos una regla, lo que está ocurriendo es que esta paciente está teniendo ciclos anovulatorios. Al no haber progesterona, no se produce el ciclo completo y no hay menstruación. Si damos progesterona y no hay regla, a continuación lo que vamos a hacer es dar combinado estrógenos y progesterona. Estrógenos que hacen que el endometrio prolifere y progesterona que hace que madure. Si hay útero, tiene que haber regla al administrar estrógenos y progesterona. Si no hay regla, es que hay una alteración, una anomalía a nivel uterina o bien genital. Si con los estrógenos y progestágenos conseguimos una regla, tenemos que determinar dónde está el fallo, a nivel del ovario, a nivel de la hipófisis o a nivel del hipotálamo. Para eso lo que vamos a hacer es determinar la FSH y la LH. Si al determinar la FSH y LH están elevadas, eso nos refleja que ese ovario no está funcionando, no hay feedback negativo que disminuya las gonadotropinas. Si la FSH y la LH están bajas, puede ser que el fallo esté a nivel de la hipófisis o bien que esté a nivel del hipotálamo. Y para eso lo que haremos será una prueba de estimulación con GnRH. Si al administrar GnRH eleva la FSH y la LH, querrá decir que el fallo está a nivel del hipotálamo. Sin embargo, si no hay elevación, el fallo será hipofisial. Para ver que lo hemos entendido, vamos a ver esta pregunta. Es el típico caso clínico y es una paciente con amenorrea secundaria y niveles plasmáticos de FSH y LH bajos, por debajo de 10. La prolactina y la TSH son normales. No tenemos regla después de la progesterona, con lo cual no se trata de una paciente que esté con ciclos anovuladores, pero sí lo hace al administrar un estrógeno junto con una progesterona, es decir, que no hay una anomalía genital.
¿Dónde podemos tener el fallo? Síndrome de ovario poliquístico. En el síndrome de ovario poliquístico la alteración es una anovulación y ya hemos dicho que al no haber reglas con la progesterona podemos descartar la anovulación. Fallo ovárico autoinmune. Cuando se produce un fracaso ovárico, como también ocurre en la menopausia, se produce una elevación de las gonadotropinas por pérdida del feedback negativo y en este caso las gonadotropinas están normales. La 4 dice síndrome de déficit congénito de hormona liberadora de GnRH. Si tuviésemos un déficit congénito no tendríamos una amenorrea secundaria. Y una disgenesia gonadal tendríamos unos niveles, un fallo ovárico al igual que en el fallo ovárico autoinmune, es decir, tendríamos las gonadotropinas muy elevadas. Por eso, la única opción compatible con este enunciado sería la 3, el tumor hipotálamo hipofisiario. Pasamos al capítulo del síndrome de ovario poliquístico y para ilustrarlo tenemos el siguiente caso. Es la pregunta 168 del MIR 2006-2007 y dice: paciente de 28 años con un índice de masa corporal de más de 30, baches amenorreicos, acné, hirsutismo y esterilidad. Paciente con obesidad, hirsutismo, acné y esterilidad. ¿En qué tenemos que pensar? En un síndrome de ovario poliquístico. No tenemos que pensar en el síndrome de ovario poliquístico como la presencia de quistes en el ovario. Es un síndrome muy complejo que se inicia por una alteración de la liberación de GnRH a nivel hipotalámico. Se produce un aumento de los pulsos rápidos con un aumento de la liberación de la LH. Decíamos que la LH donde actúa es en la teca, con lo cual la alteración anatomopatológica que vamos a encontrar en los ovarios con síndrome de ovario poliquístico es una hiperplasia tecal. En la teca se producían andrógenos y si tenemos una hiperplasia de la teca vamos a tener una producción aumentada de andrógenos. Y de esto nos va a derivar parte de la clínica del ovario poliquístico. Para empezar vamos a tener pacientes con hirsutismo, pacientes con obesidad que va a ser de tipo androide y vamos a tener una situación de anovulación, lo cual va a dar lugar a trastornos menstruales y a esterilidad. ¿Cómo van a ser las reglas de estas pacientes? Pues si son pacientes con anovulación, son pacientes que van a tener baches amenorreicos y luego hemorragias muy profusas, ¿vale? Es decir, reglas cada mucho tiempo. Por otro lado, se produce un aumento de la estrona por la conversión periférica de los andrógenos, lo cual va a disminuir la FSH por feedback negativo y por lo tanto va a disminuir aún más la producción de estradiol. Todo este cuadro además se va a acompañar de una situación de resistencia a la insulina que va a aumentar aún la obesidad y va a dificultar la situación de ovulación. Por eso es un síndrome que tiene riesgo metabólico a largo plazo. En estas pacientes, como nos pregunta en la pregunta 176-2005-2006, dice: las pacientes con síndrome de ovario poliquístico presentan un aumento de riesgo a largo plazo para los siguientes procesos excepto: tienen riesgo de diabetes mellitus tipo 2, tienen riesgo de hipertensión, de dislipemia, de coronariopatía, ¿vale? De todas las características del síndrome metabólico. De lo que no tienen riesgo es de osteopenia. ¿Cómo lo diagnosticamos? En Europa para el diagnóstico necesitamos criterios clínicos, de laboratorio y ecográficos. La clínica, la que acabamos de comentar. De laboratorio, la LH está aumentada en relación con la FSH, es decir, tenemos un cociente LH-FSH mayor de 2,5. Vamos a detectar un aumento de la testosterona, un aumento de la estrona y, como son ciclos anovuladores, una ausencia de progesterona en segunda fase del ciclo.
La ecografía, lo típico es encontrarnos 10 o más folículos en corona en la zona periférica del ovario, es decir, subcorticales, y un aumento del estroma, que representa la hiperplasia tecal. El diagnóstico definitivo se haría mediante la paroscopia. Sin embargo, con el conjunto de la clínica, laboratorio y ecografía, tenemos una sensibilidad de diagnóstico mayor del 90%. En cuanto al tratamiento del síndrome de ovario poliquístico, tenemos distintos objetivos, dependiendo de la clínica que le preocupe a la mujer. ¿Cuál es el síntoma que más acusan las pacientes con síndrome de ovario poliquístico? La esterilidad. Es el síntoma que más produce motivos de consulta. Si la paciente, independientemente de que la paciente desee o no quedarse embarazada, lo que siempre debemos recomendar es la pérdida de peso. Al producirse la pérdida de peso se produce una situación de mejoría a la resistencia a la insulina y muchas veces se consigue restaurar la ovulación. Si la paciente no desea gestación, tenemos varias armas terapéuticas. Por un lado, los anticonceptivos. Los anticonceptivos van a conseguir una regulación del patrón menstrual y una disminución del hirsutismo al disminuir los niveles de producción de andrógenos. Pero además, en estas pacientes existe un riesgo aumentado de cáncer de endometrio. ¿Por qué? Porque están expuestas continuamente a estrógenos sin progesterona. Ese endometrio va a estar continuamente proliferando sin madurar. Hay una proliferación sin que las glándulas maduren y eso es un factor de riesgo de cáncer de endometrio. De esta forma, en el síndrome de ovario poliquístico, al tratarlos con anticonceptivos, disminuimos el riesgo de cáncer de endometrio. Por otro lado, si la paciente no desea un anticonceptivo, podemos utilizar o asociar a los anticonceptivos un antiandrógeno, como puede ser el acetato de ciproterona, la flutamida, y además contamos con los antidiabéticos orales, entre ellos la metformina, que mejora la resistencia a la insulina y consigue normalizar los ciclos a nivel del ovario. Por otro lado, nos planteamos en la mujer cuando quiere o desea gestación, lo que vamos a utilizar para inducir la ovulación va a ser el clomifeno. Si tras 6 meses con clomifeno no se ha conseguido gestación, pasaremos a la inducción de la ovulación con gonadotropinas y si esto es ineficaz, utilizaremos el drilling ovárico, que consiste en hacer unos pequeños agujeros en la cortical del ovario para disminuir la producción de andrógenos y normalizar temporalmente la función del ovario.